Señor, gracias por este tiempo de adoración, de alabanza, de oración delante de tu presencia. Padre, tú eres grande y lo reconocemos. Y te traemos, Señor, nuestros corazones delante de ti. Nuestros corazones, que es lo único que te podemos dar, Señor. Tú lo tienes todo, Padre, pero quieres un corazón sincero, sencillo, un corazón arrepentido. Y así nos presentamos delante de ti hoy, Señor. Toma este corazón, Padre, y haz con él lo que tú quieras. Padre Celestial, que esta palabra que va a ser enseñada hoy caiga en terreno fértil y que tú puedas hacer la obra, Señor, que tú estás planificando hacer en cada uno de nosotros. Bendito Dios, te adoramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, vamos a pasar a la palabra. Lea su boletín. Estamos hoy iniciando una serie de sermones que nos van a servir para poder ser transformados en nuestra manera de ser, nuestra manera de comportarnos a través de la unción del Espíritu Santo. Y para ello yo quiero pedirles que busquen Filipenses capítulo 3, versículo 10. Filipenses 3, 10. Cuando ya lo tenga, le voy a pedir que se ponga en pie para mayor reverencia a la palabra de Dios. Gloria al Señor. Filipenses capítulo 3, versículo 10. Dice la palabra de Dios de esta manera: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Gloria a Dios. Oremos. Señor, gracias por este tiempo. Prepara cada vida, y una vez más te pido que no sea yo hablando, sino tú a través de mis labios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. ¿Qué cosas de usted le gustaría cambiar? ¿Le gustaría sentirse más relajado? ¿Sentir menos estrés? Tal vez le gustaría ser a usted un poco más sociable. A lo mejor es un poco retraído, por ahí dijeron un amén. Sentirse menos ansioso o menos tímido. La mayoría de nosotros, hermanos, tiene más que un poco de interés en cambiar, porque llegamos a reconocer que hay lugar para una mejora en nosotros. Podemos mejorar, hermanos, nuestra manera de ser. La pregunta es, y esta pregunta muchas veces me la han hecho a mí: ¿por qué no puedo cambiar, pastor? Es una pregunta muy normal. A lo largo de mis años como pastor, yo he visto cómo hay personas que tienen el deseo muy profundo de cambiar, pero no pueden, o no saben cómo hacerlo. Algunos asistimos a seminarios, a conferencias, buscando esa medicina que altere nuestras vidas y nos dé una autodisciplina instantánea. O comenzamos una dieta y no podemos, por más que queremos, porque de repente se nos cruza un postre y no podemos manejar esa tentación tan grande. Algunos otros nos hacemos miembros de gimnasios, pero el entusiasmo nos dura un mes, algunos 2 semanas. Entonces volvemos a la misma rutina, no cambiamos, no podemos. Leemos libros de autoayuda, pero el problema con estos libros es que nos dicen qué hacer, pero no nos pueden dar el poder para cambiar.
Nos dicen cómo liberarnos de esos pensamientos negativos, nos dicen que seamos positivos, pero no nos dan la fórmula de cómo hacer para cambiar. Entonces la pregunta aquí es, ¿cómo rompo yo ese molde? ¿Cómo hago para cambiar? ¿Cómo hago para mejorar mis relaciones en el hogar? ¿Cómo hago para mejorar mis relaciones en el trabajo? Tengo muchos problemas ahí. Ahora, hay algo muy sencillo que usted puede hacer, basados en la palabra de Dios. Vamos a Filipenses 3:10 otra vez. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Tenemos que acudir, hermanos, al poder de Dios. Así de sencillo. Hay un poder que dice ahí Filipenses 3:10, que hizo que Cristo resucitara de la muerte. Tiene que ser un poder sobrenatural, un poder que nosotros no podemos ejercer por nosotros mismos, sino que hay alguien que se llama Jesucristo, alguien que es Dios, que puede darnos ese poder a nosotros. Dios nos está ofreciendo, hermanos, ese poder para cambiar. Ahí dice, a fin de conocerle, no solamente a Él, sino que el poder y el poder de su resurrección. Esta palabra poder, hermanos, se encuentra en el Nuevo Testamento 57 veces y describe el suceso más poderoso que jamás ha ocurrido en la historia, la resurrección de Cristo de la muerte. Lo más importante en la vida es conocer a Cristo y experimentar ese poder. Amén. Pablo lo escribe de una manera distinta para que nosotros podamos entenderlo mejor. Efesios capítulo 1, versículo 19 dice: ¿y cuál la inminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Nadie más ha resucitado de la muerte y ha quedado vivo. Algunos me van a decir, pero Lázaro, el Señor lo resucitó. Sí, pero volvió a morir. Ahora, Cristo está vivo. Si no, díganme dónde está la tumba del Señor. En ningún lado. ¿Por qué? Porque Él está a la diestra del Padre, dice la Escritura, intercediendo por nosotros. Ahora, esa palabra, hermanos, que aparece ahí, para poder, en el griego significa dunamis. Creo que alguna vez ya se lo había dicho. Y dunamis significa dinamita. El poder de la dinamita, Él es el que está a favor de nosotros. Miren qué interesante. Pablo está diciendo en otras palabras que Dios quiere darle el poder de la dinamita para que usted pueda cambiar su vida. Ese poder que actuó en la resurrección de Cristo nos lo ofrece Dios y por lo menos va a hacer 3 cosas en su vida. Número 1, mire, el poder de Dios lo que va a hacer primero es borrar su pasado. Amén. Estamos hablando de fracasos, de remordimientos, pecados, errores. Y cuando me refiero a borrar, no me refiero a negar el pasado como que si nunca hubiera existido. La palabra borrar significa eliminar. Amén. Significa neutralizar algo. Cuando usted borra, automáticamente desaparece todo lo que estaba ahí. Amén. ¿Alguna vez usted llegó a la mitad de un proyecto y deseó el poder empezar de nuevo? Yo conozco a algunas personas que están
haciendo algún proyecto, por ejemplo, pintando la sala de su casa, y cuando van a la mitad de ese proyecto se dan cuenta que el color que pusieron ya no se mira igual como lo vieron en la cartilla. Y entonces dicen, me gustaría cambiarlo otra vez. Quisiera empezar de nuevo, dicen, con otro color. Y muchas personas sienten esto mismo con sus vidas. Y dicen, cometí muchos errores en la vida y desearía poder borrarlos y empezar de nuevo. Fracasos, problemas, decisiones malogradas, equivocadas, todos sufrimos a causa de eso, ¿no es cierto? Solo que algunas personas que no pueden desligarse de ese pasado, siempre está presente ahí en sus mentes, y como consecuencia permiten que su pasado les limite las oportunidades en el presente. Entonces, mire, por eso es importante borrar ese pasado. Muchas personas viven en un estado de remordimiento permanente y dicen, si no hubiera hecho esto. Por ahí dicen, el hubiera no existe, ¿verdad? Porque ya pasó. O sea, lo hizo. Si hubiera hecho estos cambios, dicen algunos, siempre se están arrepintiendo y se atormentan con recuerdos dolorosos. Vea lo que dice la palabra de Dios, Colosenses 2:14, para que a usted le quede bien claro. Este versículo me gusta mucho, esta porción de la Escritura es una de mis favoritas. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Usted sabía que tenía un acta. Todo lo que usted ha hecho en la vida estaba escrito, hermano, o está escrito en un acta. Sin embargo, dice la Escritura que esa acta dice que había contra nosotros, porque nos era contraria, fracasos, delitos, pecados, errores, etcétera, etcétera. Dice, el Señor la quitó de en medio, anulándolas, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. El Señor está diciendo que ya perdonó todos los pecados, todo el récord que usted tenía. Mal récord, por supuesto, ¿verdad? Teníamos una deuda que pagar y el Señor dice, yo ya la pagué en la cruz de Calvario. ¿Qué le parece eso? ¿Ah? No debemos nada, hermanos. Dios lo hizo al permitir que su Hijo Jesús fuera clavado en una cruz. Jesús conoce los errores que usted cometió, pero Él no vino para restregárselos en la cara a cada instante. Vino para borrarlos. Amén. Él no vino para condenarlo, vino para cambiarlo. De eso se trata la vida cristiana, hermanos. Algunas veces no lo llegamos a entender. Recibimos a Cristo, ya pensamos que esa es la fórmula mágica. Y no, hay una vida por delante en la cual Dios quiere que seamos distintos, diferentes. Veamos esta otra cita. ¿Qué les dijo Dios a los judíos? Jeremías capítulo 31, versículo 34. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Esta es una de las declaraciones más asombrosas de parte de Dios. El Dios que hizo los cielos, el Dios creador de todas las cosas, dice que olvida. ¿No es eso maravilloso, hermanos? Dios decide olvidar nuestras faltas, equivocaciones,
errores, pecados y fracasos. Y esta es una buena noticia, tanto para mí como para usted. Aún mire, si usted muriera esta noche y se parara delante de Él y usted le preguntara a Dios si se acuerda sobre los pecados que cometió ayer, Él le diría: ¿qué pecado, mijo? Amén. ¿Ah? Por lo que está escrito en su palabra. Esa es la base de todo esto, hermanos. ¿Por qué? Porque cuando Jesús murió, una de sus últimas declaraciones fue: consumado es. Juan 19:30. Cuando Jesús dice, hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Esa palabra consumado es, literalmente quiere decir, traducido del griego a nuestro idioma, cuenta pagada. Yo creo que ustedes están familiarizados con eso, porque anteriormente, cuando no existía todo esto de la tecnología y todo se manejaba por facturas, cuando ya la persona pagaba esa factura, le ponían un sello que decía: pagado. Eso es precisamente, hermanos, a lo que se refiere esta palabra. La cuenta ya fue pagada por el Señor Jesús. ¿Para qué se va a estar acordando usted de todas esas cosas que ya el Señor mismo olvidó? Amén. Dice Romanos 8:1. Ahora pues, y esto es para dejarlo más claro, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿No es eso glorioso, hermanos? Gloria al Señor. El Señor es bueno, hermanos. Las cuentas que ya están pagadas no tendrían que preocuparnos a nosotros, ¿no es cierto? Usted ya pagó la factura del carro del mes pasado. Sería tonto que usted estuviera preocupándose, ¿verdad? Ay, no, ya pagué la factura del mes pasado. ¿Y ahora qué hago? ¿Pagar la otra? Eso es todo. Pero usted no se preocupa por el pasado, por ese tipo de cosas. Tampoco se preocupe por estas. Dice Filipenses capítulo 3, versículos 13 y 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, dice el apóstol Pablo, olvidando, dice, ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Ese poder de la resurrección que levantó a Cristo de los muertos es el poder que anula el pasado. Siéntase perdonado. Ya no se preocupe por todas las cosas que hizo. Amén. Número 2. El poder de Dios también vence sus problemas. Todos tenemos problemas, ¿no es cierto? Y todos los días aparecen nuevos. Los que no tienen problemas están allá en los cementerios. Eso ya no tienen ningún problema. Y estos problemas vienen como resultado de vivir en un mundo en decadencia. ¿Cuál es el verdadero problema con los problemas? Es que nosotros tratamos de resolverlos por nosotros mismos. Ya no trate, sino más bien, mire, confíe en Dios para resolver esos problemas. Debemos de empezar a buscar, a cambiar el enfoque de cómo vemos los problemas. Usted no puede controlar sus circunstancias, pero sí podemos controlar cómo respondemos a esas circunstancias. Amén. Y mire, Dios sí puede. Dios puede cambiar las circunstancias. Usted no. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Responder al Señor. Señor, yo no puedo, pero tú sí. Te lo dejo en tus manos. Amén. Ahora,
observe una pregunta que le hace el apóstol Pablo y nos hace a nosotros en Romanos 8:35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. El resultado de todo esto es que somos más que vencedores, hermanos. El significado de vencedor es aquel que ha triunfado arrolladoramente. Se llegó en primer lugar. No importa cuán oscura es la situación por la cual usted está pasando. Mire, Dios mismo puede cambiar esa situación. No importa cuán desesperada sea, no importa cuán difícil sea, Dios trae esperanza, hermano. El mismo Dios que le permitió a Jesús levantarse de entre los muertos es el que va a permitir y permitirle a usted que se levante de en medio de los problemas. Amén. Entonces, ese poder del Señor Jesucristo que le levantó de los muertos es el que vence los problemas. ¿No le parece eso fascinante? Número 3. También el poder de Dios puede cambiar su carácter. ¿No le alegra saber eso? A mí, miren, me alegró mucho cuando yo lo supe. Y todos saben por qué, ya lo he contado antes. Yo me casé con mi esposa, enamoradísimo. Pero nunca me di cuenta, ¿verdad?, que tenía un carácter. Se enojaba así. Y era muy de chispa. Pero mire, Dios cambia las cosas. Y le cambió el carácter. Y la hizo una persona amorosa y de fe. Amén. Lo mismo puede hacer con usted. El poder de la resurrección le permitirá cambiar su carácter. ¿Qué le gustaría a usted cambiar de su persona? ¿Qué le gustaría a su esposa que usted cambiara? Por ahí dice una esposa que su esposo es 90% temperamental. ¿Cómo es eso? Bueno, únicamente tiene un 10% de mente y todo lo demás es temperamento. ¿Se da cuenta? En una ocasión, un esposo fue a ver a su pastor porque quería divorciarse de su esposa. No fui yo. El pastor le recordó que cuando se casaron, él le prometió ante Dios que aceptaría a su esposa para bien y para mal. ¿Sí o no? El marido le contestó, sí, pero ella es mucho peor de lo que yo acepté. ¿Qué tiene que hacer este hermano? Pues orar mucho para que el poder de la resurrección pueda cambiar a su esposa. Ahora, Dios usa un proceso, hermanos, y es lo que vamos a ver ahora. Un proceso de 2 pasos, en el cual Él usa ese proceso para que nosotros podamos experimentar cambios de carácter. Número 1. El primer paso se encuentra en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Lástima que ya no aparecen ahí los versículos bíblicos, pero bueno. De modo que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Lo primero que tenemos que hacer es nacer de nuevo. Amén. Es como tener la oportunidad de un nuevo comienzo, un nuevo empezar. No es pasar una página nueva, sino tener una vida nueva.
Cuando la persona acepta al Señor, está teniendo una vida nueva. Es un nuevo comienzo. Y ahora, ¿cuál es lo especial de ese nuevo comienzo? El Espíritu Santo llega a morar en nuestro corazón. Mire, el Señor no hace las cosas al azar. Todo está muy definido. Dios está morando en usted. Es como que si usted tiene un par de baterías espirituales que le va a dar poder. Amén. Y esto nos distingue del mundo, porque el mundo no tiene esas baterías espirituales. Estaba viendo un video de una persona que está probando a la gente en un centro comercial y lo están grabando. Y se ve como esta persona adrede bota una cartera llena de dinero. Y mire, ahí se mira la diversidad de gente. Algunos ven la cartera, la agarran, miran cómo está ¿verdad? De maciza de dinero. Pero como todo esto es grabado, el jovencito se regresa y le dice, se me cayó mi cartera. Y le dice, no, ¿ya? Y le dice, ahí hay una cámara y te han grabado. Mire, esa gente saca la cartera y salen corriendo. Porque se dieron cuenta que le encontraron ese defecto de carácter. Así como había personas que inmediatamente salían detrás del muchacho, se le cayó la cartera sin siquiera verla. Nada más sentirla, ¿verdad? Que está gordita. Ahora, el segundo paso, hermanos, ya lo vimos una vez. Por eso Dios quiere hablarnos nuevamente. Romanos 12:2. A ver, búsquelo. Este se lo tiene que aprender. Lo hemos estudiado por muchas veces. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es un proceso, hermanos, que va a durar toda la vida. Es una buena noticia. Aunque a algunos no les gusta, porque quieren seguir siendo como son. Y esto lo vamos a ir viendo a través de más o menos 12 semanas que va a durar todo esto. Cómo Dios nos ayuda a cambiar y las herramientas que Él usa. Después iremos viendo cómo Él nos cambia al ir produciendo en nosotros el fruto del Espíritu Santo. Porque usted tiene el Espíritu Santo dentro de sí. Se tiene que producir el fruto del Espíritu Santo. A ver, busque Gálatas 5, 22, 23. Y subráyelo, por favor. Amén. Dice, mas el fruto del Espíritu, no está diciendo los frutos. El fruto es uno solo, que se desarrolla en 9 características. Dice, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Él va a producir, el Espíritu Santo de Dios va a producir en usted estas 9 características positivas. Porque todas son positivas. Amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Amén. Permítame preguntarle a usted, ¿cuántas de las personas con las cuales usted trabaja o convive exhibe estas cualidades? ¿Las ha podido observar? Lo triste es que en lugar de amar a otros somos antipáticos. En lugar de vivir alegres nos sentimos derrotados. En lugar de experimentar paz estamos tensos y oprimidos.
En lugar de ser pacientes, nos volvemos irritados, frustrados. En lugar de mostrar amabilidad, nos volvemos groseros. En lugar de ser bondadosos, creemos que no hay nada bueno en nosotros. En lugar de ser fieles, le fallamos a todos, especialmente a los compromisos que adquirimos. Y estoy hablando de cosas muy sencillas, como decirle a alguien: ahí voy a estar a la 1, ¿viste? Ahí me esperas, la 1:30 y no llega. Cosas tan sencillas como esa. En lugar de practicar el dominio propio, vemos que nuestra vida se está haciendo pedazos. Estos son los contrastes, hermanos, que hay entre una persona que deja que el poder de Dios obre en su vida y la persona que depende de su propio poder. ¿Qué quiere ser usted? ¿Quiere depender del poder de Dios? ¿O quiere depender de sus propias decisiones? La decisión es suya. Debemos recordar que el fruto del Espíritu no es algo que nosotros confeccionamos. No lo podemos hacer. Es el resultado de vivir una vida dependiendo del poder del Espíritu Santo de Dios. Ese mismo poder que levantó a Cristo de la muerte. Gloria a Dios. El que tenga oídos para oír, que oiga. Vamos a orar. Padre, buen Dios, te damos las gracias. Gracias, Padre Celestial, por darnos la oportunidad de escuchar este mensaje. Y por darnos la oportunidad de entrar, Señor, en esta dimensión de 12 semanas de sermones que nos van a ayudar a ser transformados, a ser cambiados en nuestra manera de ser, especialmente en nuestro carácter. Lo más importante en el mundo son las relaciones, cómo nos llevamos con los demás y cómo mostramos ese fruto del Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a adquirir ese fruto del Espíritu Santo teniendo estas 9 características positivas en nosotros. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.